Mucho se está hablando estos días de las modificaciones del proyecto de la alta velocidad en Navarra, pero ¿qué es exactamente lo que cambia? Lo hemos resumido en la siguiente información, vean. Las máquinas no paran a pie de trazado, pero saben que el trabajo ya no es el mismo. Las circunstancias económicas han hecho que la alta velocidad navarra, eslabón intermedio del sonado corredor cantábrico-mediterráneo, haya visto adelgazadas sus pretensiones. Los más de 200 kilómetros de longitud del TAP navarro, previsto entre Zaragoza y la Y vasca, quedan reducidos a menos de la mitad, 70 kilómetros entre Castejón y Pamplona. Las conexiones con estas provincias se realizan ahora con una solución más económica. Se aprovecharán los trazados y vías actuales, construyendo un tercer carril de ancho europeo mucho más barato. Un kilómetro de alta velocidad cuesta 10 millones de euros, mientras que este carril cuesta entre 1 y 2. Y así, a través de este tercer carril, se enlazará la comarca de Pamplona con Vitoria. Navarra no estará conectada, pues, con la alta velocidad vasca y, por tanto, con la alta velocidad europea. Con esta medida, el presupuesto total de la obra rondaría los 1.200 millones de euros. La situación actual de la economía es muy distinta a cuando el proyecto comenzaba a lanzarse en tiempos del presidente Zapatero. Que podamos llevar a cabo conjuntamente esta obra de gran envergadura, de gran importancia económica y social para la Comunidad de Navarra. El convenio definitivo se firmó un año después, en 2010, entre el presidente navarro Miguel Sanz y el entonces ministro de Fomento José Blanco. Son acuerdos sólidos y acuerdos de futuro. Sólidos porque están cimentados sobre muchas horas de negociación. La obligación y el compromiso de poner la primera piedra del corredor navarro de alta velocidad. Entonces se habló de 2015 como fecha de la finalización del tramo entre Castejón y la comarca de Pamplona, fecha que ahora se atrasa a 2018. Ese es el año que el Gobierno de Navarra estima actualmente para terminar la infraestructura, que incluye también el bucle ferroviario de Pamplona y la estación en la capital. El presupuesto para ese edificio, que estaba fijado en 26 millones de euros, podría verse ahora reducido a la mitad. La construcción de 9.000 viviendas en torno a la estación se realizará por fases y empezará solo con 1.500. En el año 2006 se estimaba que la estación estaría finalizada en 2010. De momento, ni siquiera se ha iniciado la obra. Bueno, pues todos los grupos han valorado hoy esta novedad respecto al tren de alta velocidad que conocíamos ya el viernes. La mayoría de la oposición considera que se deben paralizar las obras. El Partido Popular cree que es una buena solución, en cambio, en tiempos de crisis, igual que Unión del Pueblo Navarro. El Partido Socialista va a pelear para que el tren de alta velocidad tenga conexiones. Preferimos el poder dar solución en estos momentos con la situación que tenemos a lo que se puede dar solución que no hacer nada. Nosotros no nos planteamos el ir de derrotistas y decir no, pues que no se haga ni lo de aquí, no. Queremos que se haga lo de aquí y que se haga también el resto. Han tomado el pelo a la ciudadanía navarra. Lo que iba a ser el motor fundamental del desarrollo económico y social de Navarra era falso que tuviese ninguna garantía. Tiene que pararse estas obras, no se pueden seguir gastando miles de millones de euros. Hay que adaptarse y dar soluciones a la situación actual de las cuentas públicas y con esta solución Navarra desde luego no queda aislada del resto de la red de ancho de vía europeo. Nos parece un despropósito y un absurdo y una irresponsabilidad. Una crítica muy severa y muy contundente a la forma en que UPN ha gestionado este proyecto desde hace mucho tiempo. ¿Y qué cosas? El tren de alta velocidad tiene su primer tramo desde Castejón, pero por ahí solamente va a pasar, no para en esa estación. Una localidad donde las opiniones están divididas en favor y en contra de ese corredor de alta velocidad, del que finalmente, como acaban de escuchar, solamente se van a construir 70 tramos, es decir, la distancia que le separa de Pamplona, mientras que para unos supone progreso, para otros un gasto innecesario. En Castejón los ánimos están divididos en lo que al tren de altas prestaciones se refiere. Tras conocerse que el único tramo de alta velocidad que se hará en Navarra será el que ya está en marcha, Castejón, Cadreita, Villafranca y después hasta Pamplona, algunos están a favor porque piensan que traerá progreso. Yo creo que eso es un avance tanto para Navarra como para todos los ciudadanos, vaya, es una mejora. Bueno, pues al final progreso, y el progreso yo creo que es bueno. Pues me parece que en principio yo creo que es suficiente con ese tramo, aunque queda un poquito descolgado, pero bueno, yo creo que con un poquito más de tiempo podremos ir haciendo las cosas poco a poco. Para los que somos de allí de origen y vamos mucho, desde luego es genial. ¿Te parece que va a ser bueno para el pueblo? Sí, posiblemente sí. De los que están en contra son pocos los que se atreven a manifestarlo a cámara y los que sí lo hacen aseguran que se trata de un gasto innecesario. Un gasto innecesario. En contra totalmente. Sí, pues porque no le vemos utilidad para nada y
yo por lo menos no le veo utilidad para nada. Aunque seas de Castejón. El dinero que se va a invertir para el tren se podía invertir en no recortar en educación y en sanidad y en esas cosas que son bastante más esenciales, no sé. También hay quien asegura que le da igual, ya que el trazado del tren no pasa por el pueblo ni tendrá parada en él, por lo que la vida en Castejón será lo mismo con o sin el tren de altas prestaciones. Y la oposición parlamentaria, hablamos ya de Caja Navarra, excepto el Partido Socialista, vuelve a pedir una comisión de investigación. El motivo, la gestora de Caja Navarra, que se ha negado a comparecer junto a la presidenta Barcina. Los grupos lo consideran un nuevo intento de negar información, lo que se suma, en su opinión, al oscurantismo que consideran sigue habiendo sobre la comisión permanente. La gestora de Caja Navarra considera que no tiene ninguna obligación de comparecer junto a la presidenta Barcina al ser un órgano independiente del Gobierno. Acudirá en solitario si así lo quiere la Cámara, y eso es lo que ha pedido el Partido Socialista. Para la mayoría de la oposición esto es un intento más, dicen, de evitar información sobre la entidad. Por eso van a registrar la creación de una comisión de investigación, algo que siguen sin apoyar regionalistas y socialistas. Ahora mismo pues un aprovechamiento político y oportunista por parte de los grupos que dicen que lo van a solicitar. No hay ningún elemento añadido hoy respecto a lo que podía ocurrir hace meses. Ante la falta de propuestas concretas para hacer nada positivo, pues lógicamente yo creo que es muy recurrente el ir a la comisión de investigación sobre un tema que a la vista está que socialmente pues tiene repercusión y que puede dar más frutos de tipo mediático. Ya está bien, la ciudadanía no admite ni acepta este tipo de insultos a lo que es su derecho a conocer lo que ha llevado a la desaparición de una entidad fundamental como es Caja Navarra. A esto se suma el oscurantismo que para la oposición hay en torno a la comisión permanente. Fue a espaldas del resto de personas que formaban parte de los órganos de la Caja. Después de declarar ante la jueza, ni Carlos García Danero ni Roberto Jiménez han querido hablar del tema. Lo que se habla en sede judicial, por un respeto a la justicia. Me remito a lo dicho en sede judicial. Cualquier cosa que se diga, pues lógicamente puede influir en esa judicialización. De momento, la que tendrá que dar explicaciones sobre la obra social y remodelación estatutaria de Caja Navarra es la presidenta Barcina. Lo hará el viernes en el Parlamento. Pues el Parlamento ha aprobado una declaración institucional por la que manifiesta su absoluto rechazo al expediente de regulación de empleo presentado por Acciona Energía. La declaración ha sido presentada conjuntamente por el Partido Socialista, Aralar Navai, Bildu Izquierda Esquerra, Geroa Bai. UPN ha apoyado el texto, mientras que el representante del Partido Popular se ha abstenido. Un rechazo al expediente de regulación que llega cuando hemos conocido que Acciona obtuvo beneficio neto atribuible de 34 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 18% respecto a ese mismo periodo en 2012. Y los extrabajadores de Inasa han acampado a las puertas de la planta para pedir a la dirección de la empresa que paralice la venta de la maquinaria y dé una oportunidad a un socio inversor que se ha interesado por la empresa y que podría suponer la recuperación de los puestos de trabajo que se destruyeron hace más de 7 meses. Perdieron su trabajo hace más de 7 meses. En muchos casos llevaban media vida trabajando aquí y ante la posibilidad de que un socio inversor relance la empresa, han decidido seguir peleando por tratar de recuperar sus puestos de trabajo. Lo que nos está cayendo en este país, con más de 6 millones de paros, y nosotros cumpliendo todos los requisitos para que la empresa se pueda reabrir, teniendo la máquina, el socio inversor, teniendo todos los requisitos necesarios, si esto no se consigue reabrir, es que en este país nos estamos volviendo locos todos. Que no hay que crear puestos de trabajo, sino que los puestos están aquí. Tenemos el socio, tenemos las máquinas, tenemos las naves, tenemos la gente, tenemos todo. Nos falta pues el apoyo del que tenga que ser para que pueda reabrir esto. Acamparán a las puertas de la fábrica para pedir a la dirección de la empresa que no venda la maquinaria, al menos hasta que el socio inversor realice su oferta. Es la esperanza que tienen de recuperar los más de 150 empleos que se perdieron meses atrás. Llevo aquí media vida, pues tengo 2 hijas en edad de estudios y pues sin un sueldo pues no puedes darles estudios ni puedes darle todo lo que quisieras. Yo llevaba en la empresa 34 años. Tengo ahora 51 años y ahora, pues bueno, pues así en mi situación estamos muchísima gente, pues que nos vemos ahora pues un poco desamparados y con una edad ya pues un poco difícil de volver a empezar de cero. No pierden la esperanza y confían en que la empresa que ha dado empleo en la zona durante más de 60 años acepte la entrada del socio inversor y recuperan así sus puestos de trabajo.
Bueno, pues esta tarde vamos a conocer novedades en torno a las sociedades públicas navarras. El Gobierno, que ha emprendido una reorganización de las entidades públicas de la Comunidad Foral, presentará esta tarde el segundo proceso de reorganización de la Corporación Pública Empresarial Navarra. En los últimos tiempos se ha pasado de 28 a 13 sociedades públicas en nuestra comunidad. La presidenta ha convocado una rueda de prensa para dar cuenta del alcance de este segundo plan. La pasada semana, tras la sesión de Gobierno, Barcina ya apuntaba a una nueva reducción. Pues otra de las zonas más castigadas por el desempleo en la Comunidad Foral es la Sacana. Pero no todas las noticias que se generan son siempre negativas en esta zona. Un ejemplo de ello es el acuerdo alcanzado entre Sacana Sociedad Cooperativa y la multinacional Siemens. Gracias a este acuerdo, la cooperativa Sacana será el fundidor de referencia de los bujes y ejes para los nuevos aerogeneradores de la multinacional alemana Siemens. Llevamos, yo diría que más de 10 años trabajando con Siemens y creciendo con ellos, desarrollando productos con ellos, aumentando las cuotas de negocio con ellos y al final, pues claro, es una manera de demostrar que hacemos las cosas bien y que el cliente nos reconoce que hacemos las cosas bien. Los bujes de 50 toneladas de peso y 5 metros de diámetro serán las piezas de fundición más grandes fabricadas en estos momentos para el sector eólico en España, un reto al que pueden optar muy pocas fundiciones en Europa. Es importante destacar que Sacana es una fundición probablemente, si yo digo que es la más importante de España, no exagero en el sentido que tenemos competidores, pero Sacana no está especializada en un sector solamente, sino que abarca muchos sectores tecnológicamente de mucho reto tecnológico. El buje es una pieza esférica que sustenta las 3 palas de un aerogenerador y transfiere la potencia capturada por el viento a los elementos que convertirán la energía mecánica en eléctrica. Ves que Siemens tiene confianza en nosotros, lo cual es muy importante porque Siemens es la segunda compañía del mundo en eólico y creciendo, y está creciendo, o sea que tal y como están las cosas no es poco. En 2012 la cooperativa Sacana alcanzó una facturación de 50 millones de euros, de los cuales casi el 80% fue gracias a las exportaciones. La compraventa de vivienda en Navarra ha caído casi a la mitad en los últimos 12 meses. Nuestra comunidad es una de las que más ha bajado la compra. No obstante, en puntos como la Ribera, las inmobiliarias aguantan el tirón. Aunque según las estadísticas, Navarra es una de las comunidades donde más ha descendido la compraventa de vivienda, un 40% junto al País Vasco y Asturias, las inmobiliarias riberas aseguran que en su caso las transacciones se han mantenido este año, a pesar de que auguraban lo contrario gracias a la bajada de precios. Por el nivel de precios que están apareciendo en el mercado en estos momentos, dígase casi precios liquidativos y de chollos, pues las ventas se están produciendo, yo creo que más que en el final de año, aun a pesar de que el final de año con la expectativa de la subida del IVA, pues también hubo un pequeño repunte. Estábamos con la duda de que si íbamos a estar todo el año de brazos cruzados, ¿no? Hablando, pero no, este año por circunstancias ha habido viviendas de bancos, ha habido financiación para algún producto concreto y ha habido precio y está habiendo ventas. En la calle corroboran que muchos compraron a finales del año pasado, antes de que desapareciera en febrero la deducción por compra de vivienda habitual y subiera el IVA del 4 al 10%. Si conozco a alguien que ha comprado el año pasado. Gente igual que sabía que iba a subir el IVA, pues la compró antes y ahora pues estará todo mucho más parado, claro. Y pues por la crisis que hay, la gente está sin trabajo, es normal, si no la gente no invierte tampoco. Y por el tema fiscal también supone dinero, entonces adelantaron las compras, sí. Según el Instituto Nacional de Estadística, la compraventa de vivienda cayó en España un 12,5%, pero a veces, como en el caso de la Ribera, la excepción confirma la regla. Pues un asunto más. Este fin de semana han aparecido pintadas de contenido fascista en la fachada del Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona. Unas pintadas que antes de este mediodía ya habían sido retiradas por efectivos de limpieza del propio ayuntamiento. En concreto, mostraban esvásticas, banderas españolas, símbolos franquistas y lemas como Arriba España y además de escritos racistas como Stop Latinos. Mariano Rajoy ha recibido hoy al primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, para presidir la cumbre bilateral en la que pretenden lanzar un mensaje conjunto a la Unión Europea para que impulse la unión bancaria y medidas contra el paro. Rajoy ha recibido a Passos Coelho en el complejo del Palacio de la Moncloa. Se trata de ofrecer un entente común para exigir a Bruselas que no se demoren medidas que ya se han acordado en Europa. Es el caso de la unión bancaria que, según fuentes del gobierno español, Rajoy espera que tenga un relanzamiento en el Consejo Europeo del próximo mes de junio. Ambos países pretenden además que Europa impulse
cuantas medidas sean necesarias para hacer frente al problema del desempleo y especialmente el de los más jóvenes. Jóvenes que estaban ayer en Madrid, el movimiento 15M congregó a miles de indignados con motivo de las celebraciones de los 2 años desde que nació. La Puerta del Sol de la capital de España enmudeció al caer de la noche con el grito mudo, ya característico, y con el que llevaron a cabo esta concentración. El lema elegido para hacer valer el estado de las cosas, tal y como las ven, fue de la indignación a la rebelión, escrache al sistema. Tendrá siempre un lugar en nuestra memoria. Las principales ciudades españolas han celebrado este fin de semana manifestaciones que conmemoran estos 2 años de movimiento. Madrid fue el epicentro de buena parte de esas concentraciones. Durante todo el mes se han programado actividades y acciones reivindicativas. En Atocha se encuentran 2 de las marchas. La marea cada vez es mayor y, como siempre, heterogénea, como sus mensajes contra los paraísos fiscales o por los niños robados. Todo suma, todo une. El sitio de los que estamos defendiendo la sanidad, defendemos la educación y defendemos pues todo. En dirección al núcleo mismo, al símbolo de la protesta. Antes, en Cibeles, se une otra de las mareas. La ola ciudadana crece como sus reivindicaciones. Yo llevo 3 años en paro y tengo 2 hijos y un nieto de 2 años. ¿Qué futuro tengo para ellos? O me rebelo o me aguanto. Pues no me da la gana aguantarme, ya está. Nos han robado en Bankia. A nuestra edad, que toda la vida trabajando para tener un poquito de dinero. La sanidad que llevamos luchando desde el año pasado para que no la privaticen. Hay mucha gente mayor, como yo, que necesitamos la sanidad pública. ¿Qué mejor manera para celebrar el segundo aniversario del 15M? Es el que nos ha hecho a nosotros espabilar. Más fuerte que hace 2 años. Cada día con más ganas de luchar. Sin olvidar a los que ya no están, encarnados en uno. Nuestro querido José Luis San Pedro. Aunque su espíritu aquí pervive. Al grito de sí se puede, él añadía sí se debe. Las batallas por la dignidad se deben dar aunque se pierda. No ha sido el caso de la consulta popular por la sanidad pública. Ha ganado el sí con el 99,4% de los casi 1 millón de votos. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y el circuito de Navarra vivió un fin de semana intenso con la disputa de la Copa Open de motociclismo y de automovilismo. Destacada fue la competición en la máxima categoría de motos con un podio 100% navarro. Fin de semana intenso en el circuito de los Arcos con la disputa de la Copa Open de motociclismo el sábado y de automovilismo el domingo. En motos y en la categoría reina hubo podium 100% navarro. John Purroy fue el gran dominador de la prueba tras imponerse a Juan Mauri Olías y Javi Prieto, segundo y tercero respectivamente. En categoría mil amateur, Óscar Fernández finalizó primero por delante de Raúl Arnaiz y Óscar San Emeterio. El fin de semana motociclístico se completó con la disputa de la categoría Super Sport, en la que hubo sorpresa. El gran favorito y actual campeón, Aitor Martínez, rompió el motor, logrando la victoria Paco Morales, que finalizó por delante de David Martínez y Pedro Pérez. El domingo fue el turno para los coches en una nueva edición de la Copa Open de automovilismo. El piloto Rubén Martínez, a los mandos de su Renault Clio, consiguió la victoria en las 2 carreras disputadas. Tras realizar unos entrenamientos más que discretos, consiguió alzarse con el triunfo en la primera carrera, lo que le dio la oportunidad de conseguir una posición privilegiada en la segunda, en la que también obtuvo el triunfo. Segundo finalizó Joaquín Rodrigo, subiéndose al último cajón del podio, John Angulo. La competición regresará al circuito de Navarra el próximo 1 de junio para albergar el Campeonato de Europa FIA de camiones. Bueno, ayer, ya lo saben, se disputó la media maratón de Pamplona, multitudinaria, más que nunca. Abdelhadi Jabasa, segundo en la pasada edición, consiguió la victoria masculina y el triunfo en la categoría femenina fue, curiosamente, para su mujer, Salima Cherki, quien reeditó el triunfo cosechado en la edición del pasado. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural.
Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Pues vamos conociendo detalles del próximo Festival de Cine de San Sebastián. Sabemos, por ejemplo, que la película Las Brujas de Zugarramurdi participará en la sección oficial fuera de concurso. Será la presentación del film de Àlex de la Iglesia, ambientado en la historia de las brujas y que fue rodado en esta localidad, en Zugarramurdi. Una de sus protagonistas, Carmen Maura, recibirá precisamente el premio Donostia en su 61 edición. Nada más, aquí lo dejamos. Les deseamos que pasen una muy feliz tarde y que sigan informados aquí en Navarra Televisión a las 8:30 con Vera Villafranca y a las 4 con Amaya Madina Beitia. Que pasen, como decimos, una muy feliz tarde.